Lo que ustedes y yo necesitamos es leer, es escuchar más, es comprender más, es entender más. Y yo jamás he dejado de hacer eso. Cuando yo entendí eso, empecé a duplicar con otros esa posibilidad. Yo jamás he invitado a este negocio a una persona que no sea para educarse. No me interesan personas que vengan si no quieren educarse, y déjenme decirles que lo hago porque comprendí que las personas que no entran a educarse son personas que no edifican como yo edifico el proyecto y que no quieren cambiar su vida como yo quiero cambiar la mía. Y me parece que cuando yo entendí eso, empecé a comunicar el proyecto para hacer que las personas se educaran, hacer que las personas cambiaran su vida, y todos los días yo tengo recompensas con eso, porque se aproximan a mí jovencitos y señoras en todas partes del mundo y me dicen: gracias por haberme conectado a ese programa educativo, gracias por haberme hecho leer esos libros, gracias por los videos que has montado y gracias por las ideas que has planteado. Y de eso se trata lo que nosotros hacemos. Quiero compartirles que el tejido que yo empecé a hacer con el proyecto fue un tejido de educar a las personas. Fue un tejido de educar a las personas, y yo empecé a hacerlo así porque eso fue lo que a mí me logró conectar con el proyecto. Yo entendí, a mí nunca me habían podido conectar vía ninguna otra cosa que no fuera el programa educativo. A mí lo que logró conectarme, la habilidad que logró conectarme a mí con ese negocio fue el programa educativo, y la habilidad que logró que yo hubiera conectado a tantos líderes que alrededor del mundo hemos conectado con ese negocio, muchos de los que están viendo, ha sido porque aquí se habla de sueños, porque aquí se habla de pasión, porque aquí se habla de visión, porque aquí se habla de solidaridad, porque aquí se habla de coherencia, porque aquí se habla de amar a otros, porque aquí se habla de transformar la vida, porque aquí se habla de ser productivo, porque aquí se habla de viajar por el mundo. ¿Por qué no? Porque aquí se habla de riqueza, porque aquí se habla de la posibilidad de que todos lo podamos hacer, porque aquí se habla de democracia y de una oportunidad democrática, porque aquí se habla de perdonar, porque aquí se habla de edificar, porque aquí se habla de edificar, y todas esas cosas yo las aprendí a hacer dentro del programa educativo de nuestro negocio. Y entonces, a veces yo veo con preocupación que determinados líderes pierden la fuerza en ese. Yo mismo en determinados momentos históricos del negocio he perdido el ímpetu que me llevó a construir un negocio al nivel de embajador Corona. Yo mismo a veces he bajado la gasolina que requiere, y allí he notado inmediatamente que el negocio no solamente deja de crecer, sino que se estanca un poco. Y vuelvo y comprendo otra vez que lo que me hizo a mí crecer, que lo que me hizo llegar a platino, que lo que me hizo llegar al 12%, que lo que me hizo llegar al 15%, que lo que me hizo llegar a plata aquel aquel septiembre, octubre del 2005, 2006, fue la energía que yo había puesto en otros, a través de los audios y a través de los libros y a través de mi pasión hablando de los audios y los libros de ese negocio. Jamás hablábamos de nada más sino de los libros, de los videos y de los cassettes de este negocio. Nos cautivó esa información, y el haber conectado a mayor número de personas a eso hizo que las calificaciones se dieran. Y debo decirles siempre que mis calificaciones estuvieron atadas al número de personas que estuvieron atadas a la educación, a su pasión por conectarse a los libros, a los videos, a los audios, a las juntas de negocios, a los seminarios y a las convenciones, aquella pasión que teníamos para ir de Popayán a Bogotá 14 horas en buses guanábanas, dando la vuelta por la línea y comiendo en restaurantes baratos para poder llegar a una convención sin podernos bañar quizás, para poder llegar temprano a oír a un soñador que se paraba en tarima y a llorar en esas convenciones, porque tantas veces lloramos oyendo las historias increíbles de diamantes que habían construido un negocio con unas habilidades que no tenían, pero que habían desarrollado durante el proceso a través del programa educativo, y todas esas historias nos hicieron creer que nosotros también lo podíamos hacer. Y eso fue lo más lindo que hemos recorrido
cuando miles de personas iban a esos eventos y se conectaban a soñar, y allí fue cuando nuestro negocio fue tan grande y tuvo las etapas más gloriosas en la construcción, en esa primera etapa de grandeza del negocio, que es cuando uno llega a diamante, y cuando lo llevan a levantar esa copa en una convención, y en esa convención hay más de 1000 personas aplaudiendo, en una convención de 4000 personas, y 1000 personas son de tu grupo porque están apasionadas y obsesionadas por un sueño, y eso lo hace la educación. Y esas épocas todos ustedes y yo tenemos que volverlas a recuperar. Cuando esas épocas dejan de existir es porque dejamos de creer en el poder de la educación. Tenemos que volver a creer en el poder de la educación, y no solamente dentro de nuestro negocio, sino que si a nivel de cualquier actividad en el mundo se creyera en el poder que tiene la educación, la política sería distinta, las ciudades serían distintas, las empresas serían distintas, y por supuesto la vida sería distinta. No solamente el poder de la educación de lo que nosotros hacemos es válida para nuestro negocio, sino que es válida para todas las actividades de la vida, pero por fortuna es la sangre de nuestro negocio. Los libros, los audios, los eventos, las juntas, los seminarios, las convenciones, los paquetes del mes. Es la sangre de nuestro negocio, es la savia que hace crecer nuestro árbol. Y cuando esa savia se va, nuestros árboles se secan, y ustedes lo han comprobado. De manera que si aquí hay líderes que se están conectando ahora, debo decirles y debo explicarles, y deben ustedes comprender que solamente levantarán sus negocios en la medida en que ustedes entiendan que puedan aplicar savia a las personas que encuentren y a los grupos que construyan. Y en la medida en que ustedes apliquen savia a esos árboles que ustedes siembran, van a tener un bosque gigante y van a tener un negocio espectacular. Porque una vez un árbol pierde la savia que corre por sus vasos comunicantes, el árbol se seca. Y lo mismo ocurre con nuestros negocios. Cuando perdemos la savia de los paquetes del mes, cuando perdemos la savia de las juntas, de los seminarios y de las convenciones, nuestros árboles empiezan a perder hojas y a perder ramas, y sus tallos empiezan a adelgazar, hasta que quizá esos árboles pueden morir. Y hay árboles que han muerto dentro de nuestros negocios en el mundo entero, porque nosotros como líderes perdemos de vista lo que nos hace crecer. Y no hay otra cosa, jamás he encontrado yo mismo, y jamás he visto en ninguna parte del mundo donde yo he estado, que haya otra forma de que nuestros árboles sean grandes, fuertes y llenos de follaje, sino con la savia que viene del programa educativo. Porque finalmente hacemos un negocio no comercial burdo, que consiste en vender productos y en consumir productos solamente. No, nosotros lo que hacemos son personas soñadoras, nosotros lo que hacemos es ampliar la visión de las personas, nosotros lo que hacemos es lograr que ese chico que entró, que esa señora que entró, que ese señor que entró sean mejores personas después de haber conectado con nosotros y después de haber conectado con nuestro negocio. Nosotros cuando logramos que una persona cambie su vida, esa persona se queda en nuestro negocio. Y por eso somos mucho más que una actividad comercial, y por eso somos mucho más que un simple negocio de distribución. Somos un equipo de líderes que transformamos la vida de la gente, y en la medida en que nosotros entendamos eso, vamos a tener comunidades fuertes, vamos a tener árboles grandes y vamos a tener números grandes en nuestro negocio, construyendo más líderes. La tarea de nosotros es construir más líderes, no mover más productos. La tarea de nosotros es construir más líderes, no preocuparnos por mover tanto producto. Tenemos que preocuparnos es por mover el corazón de los líderes, el entusiasmo de los líderes, la pasión de los líderes, la fuerza de los líderes, la visión de las personas para que evolucionen en los líderes. Y eso es lo que nos hará grandes siempre. Siempre es lo que nos hará grande. Hay un país que admiro mucho en nuestro negocio y es Argentina, y cuando yo veo el fenómeno que ocurrió en ese increíble país, cuando viajé allí, veía la savia correr
por miles de jóvenes, miles de personas que iban a los eventos, miles de personas que esperaban que llegáramos a hablar a Buenos Aires, y lo único que había de diferente frente a otros mercados era la pasión con que estaban escuchando los audios, era la pasión con los que madrugaban y corrían kilómetros enteros para llegar a la convención, y era como atiborraban los auditorios para ir a una junta de negocios, porque tienen la savia de la educación corriendo por sus venas. Asegúrense de rescatar la educación para ustedes, asegúrense de seguir manteniendo la vida de la educación, de su conexión al paquete del mes, su pasión por ir a la junta de negocios todos los días que haya en la semana, y asegúrense por tener las entradas del próximo evento para que su grupo haga lo mismo, para que su grupo copie lo mismo y para que su grupo entienda el mismo fenómeno y para que sus grupos crezcan. Por fortuna tenemos la posibilidad de extender esto a nivel del mundo entero, y la forma más increíble con que lo podemos hacer es mediante la savia de nuestro negocio, que es un programa educativo que es capaz de transformar una oruga en una mariposa.